Pues bien, ahora hablemos de este tema, la presión atmosférica. Bueno, sabemos que vivimos inmersos en un océano del que tal vez no somos conscientes, pero no porque no notemos su presencia no quiere decir que no existe, ¿verdad? No un océano de líquido, de un líquido, sino de una mezcla de gases al que le llamamos atmósfera. Ese es un concepto, esa es una idea muy conocida, ¿verdad? Ampliamente conocida y lo hemos aprendido desde la primaria. De hecho, tal vez hasta sobra buscar una definición de atmósfera, pero bueno, si quisiéramos definirlo, ¿cómo definiríamos la atmósfera? Bueno, pues la atmósfera es una capa de gases que rodea la Tierra. A esa mezcla de gases es a lo que le llamamos coloquialmente el aire, ¿verdad? Y bueno, tal vez como tal, también ya sepas, en esta el gas más abundante no es el oxígeno. En esta mezcla de gases se encuentra el gas que es vital para nosotros, que es el oxígeno, pero no es el gas más abundante. El gas más abundante es el nitrógeno. Casi cuatro quintas partes son nitrógeno, un quinto es oxígeno y menos del 1% son el resto de los gases, ¿verdad? Entonces, un 20% oxígeno, un 79% nitrógeno y un 1% de gases raros para que en total nos dé el 100%. De hecho, estamos acostumbrados a respirar un aire, un oxígeno, no en concentración del 100%. Es interesante, aunque es vital, pero si lo respiráramos en una concentración del 100% podríamos hiperventilarnos y podría producirnos algún tipo de malestar o tal vez incluso de problema ya un poco más serio. Sería algo que podríamos consultar con algún especialista de la salud. Pero bueno, estamos acostumbrados a respirar en esa proporción. Solo las personas que tienen algún tipo de deficiencia, bueno, puede ser que respiren un oxígeno más concentrado, ¿no? O lamentablemente ahora por la cuestión de la pandemia, eh, en donde se producen problemas, deficiencias de oxígeno, bueno, ahí tal vez sea necesario respirar oxígeno, bueno, porque tal vez alguien se podría preguntar, pero no el oxígeno lo respiramos habitualmente, está en la atmósfera, ¿por qué alguien necesita un tanque de oxígeno? Es que no es un oxígeno especial ni diferente, es un oxígeno que se encuentra a mayor concentración, ¿verdad? Bueno, entonces esta capa de esa mezcla de gases que rodea la Tierra, pues es indispensable para la vida por muchas razones. De hecho, cuando los científicos consideran la posibilidad de preparar algún planeta para habitarlo, a ese proceso se le llama terraformación, de terraformarlo, de darle las condiciones que tiene la Tierra. Lo primero que se fijan de ese planeta es si tiene atmósfera, ¿no? De hecho, se supone que hay un proyecto de colonizar Marte, pero Marte no tiene una atmósfera como la nuestra, tiene una atmósfera muy débil, entonces lo primero que se tendría que hacer es generar una atmósfera quemando combustibles, ¿no? Venus tiene atmósfera, pero el problema es que tiene demasiada atmósfera y además los gases que hay en su atmósfera de Venus serían mortales para nosotros, ¿no? Entonces, es bien sabido pues que la atmósfera es un elemento indispensable para la vida. ¿Y qué funciones tiene la atmósfera? ¿Qué recuerdas de la atmósfera? Tiene muchas funciones, ¿no? Podemos hablar en particular de la capa de ozono. Es una de las capas de la atmósfera. Es un gas muy delicado, pero este gas tiene la asombrosa propiedad de filtrar o detener los rayos ultravioleta que son cancerígenos. Por eso también cuando por la actividad humana se ha encontrado que se adelgaza la atmósfera, bueno, entonces eso genera preocupación porque hay mayor riesgo de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, y tal vez has escuchado que el ozono es oxígeno y tal vez también has escuchado que es venenoso. ¿Cómo puede ser venenoso? Bueno, es que no es un oxígeno como el que respiramos, es O3, ¿verdad? Y el que nosotros respiramos es O2, o sea, es una molécula formada por tres oxígenos, ¿verdad? Entonces, donde ahí ya teníamos que hablar en términos de química, donde un oxígeno comparte una de sus valencias con otro átomo de oxígeno y su otra valencia la comparte con otro oxígeno diferente. En cambio, en el O2, dos oxígenos comparten entre sí sus dos pares de sus pares de valencias, ¿no?
Bueno, entonces, pues esta molécula tiene la maravillosa propiedad de detener los rayos ultravioleta. ¿Qué otro tipo de beneficios? Bueno, pues en la atmósfera están todos los gases eh, que son esenciales para la vida, el oxígeno que respiramos, pero también el nitrógeno que fijan las plantas, eh, y también gases que, bueno, hay una serie de ciclos biológicos, químicos y también ciclos físicos, ¿no? Entonces, no solo está la fotosíntesis y ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los mamíferos y las plantas, ¿no? Sino también dentro de la atmósfera se dan ciclos físicos como el ciclo del agua, ¿no? El agua se evapora de los océanos, se eleva para regar hasta las partes más altas de la Tierra y luego esa Tierra escurre nuevamente hacia los océanos, ¿no? Entonces, bueno, hay ciclos químicos y biológicos. Otra función que tiene la atmósfera es la de proteger de los bólidos, de los meteoros, de los cuerpos rocosos que pretenden penetrar hacia la superficie, ¿no? Comparemos, por ejemplo, la superficie de la Tierra con la superficie de otros cuerpos celestes que carecen de atmósfera, como Mercurio o la Luna. Tú puedes buscar imágenes en donde estos dos planetas o satélites están súper craterizados porque no tienen una atmósfera que los proteja, ¿verdad? Y es que los fluidos, líquidos y gases tienen una propiedad muy interesante. Mientras más rápido se pretenda atravesar un líquido o un gas, es mayor la fricción o la resistencia que presenta. Los meteoros entran tan rápido que entonces hay demasiada fricción y la fricción produce calor. Y esto tú lo puedes comprobar frotando una moneda con una superficie. Notarás después que esa moneda puede estar tan caliente que hasta produce una quemadura, ¿verdad? Entonces los meteoritos que vienen tan rápido, entonces experimentan una gran fricción que primero los calienta y puede ser tan intensa que los desintegra, tal manera que pueden ya llegar a la superficie en forma de polvo fino, del cual ni cuenta nos damos, ¿verdad? Algunos sí llegan a la superficie, pero esto puede deberse a dos razones, o a que es muy grande o a que es muy duro, o las dos razones, las dos razones combinadas, ¿no? Y es que hay cuerpos que en realidad no son rocosos, sino metálicos, ricos en hierro y níquel, meteoros o meteoritos tipo Apolo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos protege nos protege del bombardeo de esos meteoritos, ¿no? La atmósfera. A veces mencionan los alumnos cuando estoy hablando de este tema que también nos protege de los rayos cósmicos. Eso lo haría más bien la magnetosfera, ¿verdad? Pero bueno, en fin, en conclusión, la atmósfera es esencial para la vida. Pero la atmósfera también genera sobre nosotros un efecto al que le llamamos presión atmosférica. De la misma manera que cuando nos sumergimos en un líquido, según lo que hemos visto en el tema de presión hidrostática, el peso de ese líquido genera una presión sobre las paredes y el fondo del recipiente que lo contiene o sobre un cuerpo inmerso en ellos, por la misma razón la atmósfera también ejerce una presión sobre nosotros. Así que vivimos aplastados por la atmósfera, pero nuestro cuerpo está adaptado a esa presión. Y de hecho podemos decir que nos gusta la mala vida porque podemos soportar presiones varias veces superiores a la que genera la atmósfera, pero no podríamos sobrevivir con media atmósfera, es decir, podemos soportar más presión, pero no que nos quiten la que ya tenemos, ¿verdad? Nuestro cuerpo está adaptado para a la presión atmosférica. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica es simple y sencillamente la presión que ejerce la atmósfera. Tal vez en pregunta de examen no podríamos poner así la definición porque es redundante, ¿verdad? Podríamos poner, es la presión que ejerce la mezcla de gases que rodea a la Tierra, sobre todo los cuerpos que están en contacto con ella debido a su peso, ¿verdad? Entonces, la presión que ejerce la atmósfera. Bueno, entonces si estamos haciendo una similitud entre la presión atmosférica y la presión hidrostática, ¿verdad? De esos gases de los cuales no somos conscientes, nos están aplastando. Entonces, bueno, entenderíamos en cuáles lugares habría mayor presión atmosférica, ¿no? Comparemos, imaginemos que tenemos tres lugares diferentes, ¿no? La Ciudad de México, que se encuentra a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar,
Luego a veces esa expresión metros sobre el nivel del mar se utilizan las iniciales, ¿no? Unos 2200, bueno, depende de la zona que nos encontremos de la Ciudad de México, metros sobre el nivel del mar. En la punta del Everest, que se encuentra a unos 8800 metros sobre el nivel del mar, o a nivel del mar, ¿verdad? Es decir, a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿en cuál de esos tres lugares habría mayor presión? Bueno, si estamos haciendo una similitud de la presión atmosférica con la presión que experimentaría uno en un océano, pues entendemos que a mayor profundidad habría mayor presión. Bueno, pero ¿cuál es el espesor de la atmósfera? Para eso necesitaríamos establecer cuál es el espesor de la atmósfera. Podemos considerar que el espesor de la atmósfera es de unos 40 kilómetros. ¿Sí? Aunque en realidad y esto lo podría criticar algún profesor de geografía, la atmósfera se extiende varios cientos de kilómetros, sin embargo, aproximadamente el 99% de la atmósfera queda por debajo de los 40 kilómetros, ¿no? Entonces tiene un espesor práctico de unos 40 kilómetros. Por otro lado, eso también es un espesor asombrosamente delgado. Rebasando la atmósfera se considera que se encuentra uno en el espacio exterior, y algo que comentan generalmente los astronautas que viajan por primera vez al espacio, es que se sorprenden lo rápido que están en el espacio exterior. Es que 40 kilómetros sería una distancia que en automóvil se podría recorrer en unos cuantos minutos. De hecho, es como una capa muy fina que rodea la Tierra, ¿no? Entonces, viéndola desde el espacio, bueno, se puede apreciar su delgadez, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, la atmósfera, pues, además de todo, es una capa muy delgada, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que cuidarla. Entonces, bueno, si estamos considerando que esto es como un océano y nos sumergimos en este océano, a mayor profundidad, experimentaríamos mayor presión atmosférica. Por eso de estos tres lugares, en donde es mayor la presión atmosférica es a nivel del mar y donde es menor la presión atmosférica sería en la punta del Everest, ¿no? Ahora, bueno, incluso podemos poner aquí ya de una vez los datos de cuáles son los valores de presión atmosférica, especialmente comparar el de la Ciudad de México con el del nivel del mar. Lo que ya después contestaremos es cómo se calcula o cómo se sabe cuál es la presión atmosférica en un determinado lugar, ¿no? Entonces, bueno, aquí ponemos una tablita. A nivel del mar, la presión es de una atmósfera o de unos 1.013 por 10 a las 5 pascales o 101.300 pascales o 760 milímetros de mercurio, pero podemos, bueno, aunque ahorita los valores pueden ser un poquito confusos y vamos a hablar un poquito con un poco más de detalle de estas unidades más adelante. Eh, pero lo que podemos ver rápidamente es comparar que en la Ciudad de México es menor la presión atmosférica. Tenemos como cerca del 80% de la presión que se tendría a nivel del mar. Ahora, la pregunta que queremos plantear a continuación es, ¿y se puede, ya que la presión atmosférica estamos haciendo muchas analogías como la presión que se experimenta en un océano, ¿podríamos calcular la presión atmosférica con la fórmula de presión hidrostática? Ya tenemos el espesor, ¿no? O sea, podemos utilizar esta fórmula, pues, presión hidrostática igual a densidad por gravedad por profundidad, densidad por gravedad por profundidad. Bueno, y siempre lo digo como broma a los alumnos, bueno, alguien podría decir, no, profesor, porque es hidrostática. Y hidro quiere decir, se refiere a líquidos, si estamos hablando de gases. Le cambiamos el nombre. Vamos a decir que es la fórmula de presión gasostática. Es un mal chiste, ¿no? ¿Podemos utilizar esa fórmula para calcular la presión atmosférica? Bueno, necesitaríamos la densidad del aire, ¿no, profesor? Bueno, y de entrada eso nos sirve para ver que el aire no es tan ligero como nos imaginamos, ¿no? Sí, pues también la densidad del aire se conoce. La densidad del aire a nivel del mar es de 1.02, de unos 1.02 kilogramos por metro cúbico. Así que el aire no es tan ligero como pensamos. Sí, los gases son mucho menos densos que los sólidos. Comparemos la densidad con la del agua. El agua
su densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico, así que el aire es como 1000 veces más ligero que el agua, pero aún así no es tan ligero. Sí, por ejemplo, para darnos una idea, pensemos en una habitación, un cuarto, ¿verdad? Una estancia. Es variable dependiendo de nuestros hogares, ¿no? Pero digamos que hay una estancia tiene unos 4 metros de ancho, digamos unos eh, 8 metros de largo y el techo se encuentra a unos 2 metros de altura, o más, ¿verdad? Unos 2.5 metros de altura. ¿Cuánto pesaría el aire que llena esa habitación? Bueno, primero tendríamos que sacar el número de metros cúbicos que hay en esa habitación. Entonces multiplicamos 4 por 8, 32 por 2.5. En esa estancia tendríamos unos 80 metros cuadrados. Perdón, 80 metros cúbicos. Estamos hablando del volumen, la capacidad. Bueno, ¿cuánto pesaría el aire? Sabemos que cada metro cúbico de aire pesa 1.02 kilogramos. Si hacemos esa multiplicación, que lo que estamos haciendo, ya lo vimos en el tema de densidad, estamos despejando la masa de la fórmula de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Y nuevamente estoy diciendo cuánto pesa, está mala expresión, pero bueno, así lo decimos coloquialmente. Se cancelan los metros cúbicos, si multiplicamos 80 por 1.02, pues prácticamente es algo muy cercano a 80, ¿verdad? 82 kilogramos. Bueno, 81.6 kilogramos. Así que el aire que llena una habitación de tamaño mediano pesa más o menos lo que una persona. Así que no es tan ligero como pensamos, ¿verdad? Pero estamos acostumbrados a su peso. Pero estamos considerando solo el peso hasta el techo. Ahora, si calculáramos el peso hasta donde termina la atmósfera, podría asombrarnos cuántos kilogramos de atmósfera hay sobre nuestros hombros, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, volvemos a la pregunta, tenemos la fórmula, ¿podemos utilizarla para calcular la presión atmosférica? Bueno, si quisiéramos calcularla a nivel del mar, bueno, consideraríamos los 40 kilómetros. Si quisiéramos en la punta del Everest, tendríamos que restarle al espesor de la atmósfera esos 8.8 kilómetros de altura a la que se encuentra la punta del Everest. O si quisiéramos en la Ciudad de México, pues la profundidad serían 40 menos 2.2 kilómetros. ¿Podemos usar la fórmula? Y otra pregunta, tal vez has escuchado que las personas que están enfermas del corazón les recomiendan ir a vivir a nivel del mar, ¿verdad? Pero no se supone que a nivel del mar hay mayor presión atmosférica. ¿No deberían mandarlos a la punta del Everest, donde hay menos presión atmosférica? Bueno, la respuesta a estas dos preguntas, ¿se puede utilizar esa fórmula? ¿Y por qué mandan a las personas que están enfermas del corazón a vivir a nivel a nivel del mar? Están relacionadas con el mismo asunto, el enrarecimiento del aire. Y bueno, vamos a contestar de entrada que no se puede calcular, no se puede utilizar esa fórmula. No se puede utilizar tanta palabrería para llegar a la conclusión de que no se puede utilizar esa fórmula para calcular. ¿Por qué? Bueno, porque entre los líquidos y los gases, a pesar de que ambos pueden adoptar la forma del recipiente que los contiene, en el caso de los gases, especialmente si el recipiente está cerrado, pero a pesar de que ambos adoptan la forma del recipiente, hay una gran diferencia entre líquidos y gases. Un líquido es prácticamente incompresible, no podemos disminuir su tamaño. Por ejemplo, si en una jeringa la llenas con agua, pones el émbolo, le sacamos todo el aire que tiene esa jeringa, o tapamos el orificio de salida y presionamos el émbolo de la jeringa, no vamos a poder hacer que baje. Está lleno de agua, dije. No, le quitamos la aguja, no queremos perforarnos el dedo. Bajamos el émbolo, no vamos a conseguir porque el agua es prácticamente incompresible. Pero ahora imaginemos que le ponemos el tapón, el émbolo, no tenía nada la jeringa. ¿No tenía nada? Sí tenía, ¿no? Está llena pero de aire, aunque solemos decir está vacío, en realidad no es vacío, está lleno de aire. Si empujamos el émbolo, podemos notar que en ese caso el aire lo podemos comprimir. Podemos empujar el émbolo hasta el fondo, si lo has experimentado no se puede. Y eso es una evidencia de que ahí hay algo, ¿verdad? Y es que a medida que disminuimos el volumen del aire, aumentamos su presión. Esa es una de las leyes de los gases, la ley de Boyle, ¿verdad? Entonces, los gases se pueden comprimir muchísimo y eso provoca que la atmósfera tenga diferentes densidades, ¿sí? A mayor altitud, la densidad va disminuyendo. El aire está más compacto,
o más aplastado a nivel del mar, y conforme nos vamos alejando del nivel del mar, el aire se va haciendo cada vez menos denso, ¿verdad? Hasta que prácticamente pues ya no tiene densidad, bueno, es cuando ya no tenemos atmósfera. Pero ¿por qué se hace menos denso? Bueno, un libro de física lo explica de una manera sencilla. Imagínate que tienes una almohada de plumas, la abres y extiendes esas plumas. Entonces, en el piso. Entonces, unas plumas te van a quedar más aplastadas que otras. Las que queden más aplastadas serían las que son más densas, ¿no? ¿Cuáles quedan más aplastadas? Las que están hasta abajo. ¿Y por qué quedan más aplastadas? Porque están soportando el peso de las plumas que están arriba. Eso le pasa a la atmósfera. El aire de abajo está más aplastado y por lo tanto es más denso, y a medida que vamos subiendo, el aire está más expandido, ¿no? Es más disperso, ¿no? Y esto también lo podemos ver comparándolo en la siguiente tabla, ¿no? Entonces analicemos esos datos que acabo de poner, ¿verdad? Ahí esos valores dice que por debajo del 50%, por debajo de 5.6 kilómetros, estamos considerando que la atmósfera tiene un espesor de 40 kilómetros, ¿no? Entonces, por debajo de 5.6, realmente el espesor práctico es de unos 30 kilómetros. Entonces, por debajo de 5.6 kilómetros está el 50% de los gases. Aquí está el 50%. Vean cómo están repartidos. 50% debajo de los 5.6 kilómetros, que eso lo recorrería una persona caminando a una velocidad moderada en una hora. En un, en un automóvil, en un par de minutos podría uno recorrerlos, ¿no? Entonces, por debajo de esos 5.6 kilómetros está la mitad de la atmósfera, y el resto de la atmósfera está en los 25 kilómetros restantes, ¿no? Luego dice esta gráfica, debajo de los 18 kilómetros, es decir, aquí en esta parte tendríamos unos 12.4 kilómetros, ¿no? Porque dice por debajo de los 18 kilómetros. Entonces, de los 5.6 a los 18 habrían 12.4. ¿Sí? Entonces, aquí está el 90% de la atmósfera. Entonces, en esta porción, en esta parte de la atmósfera, ¿qué porcentaje tendríamos? Ahí tendríamos un 40% de la atmósfera. Notemos cómo está repartida la atmósfera. En los primeros 5.6 kilómetros, 50%. En los siguientes 12.4 kilómetros, que es más del doble de distancia, o más o menos el doble, hay menos de los gases. Y en los siguientes 12 kilómetros, porque dice por debajo de los 30 kilómetros, es decir, de los 18 a los 30 kilómetros, aquí tendríamos otros 12 kilómetros, tenemos el 99% de la atmósfera. Entonces, si a los 18 kilómetros ya llevábamos el 90% de la atmósfera, en esta capa, ¿qué porcentaje de la atmósfera habría? Solamente el 9% de la atmósfera. Y de ahí en adelante, de los 30 kilómetros en adelante, estaría solamente el 1% de la atmósfera. No hay una, no hay una idea clara en dónde exactamente termina la atmósfera, pero en términos prácticos podríamos decir que la atmósfera se termina a los 30 kilómetros. Lo que queda de ahí en adelante es prácticamente muy escaso. Entonces, el aire está más concentrado, está más compacto a nivel del mar. Entonces, cuando uno hace una inhalación de aire a nivel del mar, uno llena con más oxígeno sus pulmones, y a medida que uno va subiendo hay menos oxígeno disponible, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta a la segunda pregunta. ¿Por qué una persona enferma del corazón la mandan a vivir a nivel del mar? Porque la mandan a donde hay más oxígeno, donde el oxígeno está más concentrado, que es lo que dijimos al principio. Una persona con deficiencia de oxígeno tiene un tanque en donde también hay oxígeno como el que respiramos, sí, pero un oxígeno más concentrado. Si el oxígeno está más concentrado, entonces con una inhalación nuestra sangre tiene una concentración mayor de oxígeno, y por lo tanto el corazón no tiene que bombear tanta sangre, porque a fin de cuentas, en última instancia, lo que hace nuestro organismo cuando palpita nuestro corazón es llevar el oxígeno a los tejidos. Si hay más oxígeno en la sangre, hay que palpitar menos, ¿no? Pues por eso se hace esa recomendación. En cuanto a que nos afecte más o menos la presión, realmente no tendría una influencia tan importante, ¿no? Aunque sí podría llegar a ser peligroso, pero en caso que estuviéramos sometidos a una presión muy alta, especialmente cuando estamos sometidos a una presión muy alta, como las personas que practican buceo.
Si una persona practica buceo y estuvo sumergido a grandes profundidades y de repente se le ocurre practicar alpinismo y estar en la punta del Everest, esa gran variación de presión sí podría producir algún trastorno importante, ¿verdad? Pero pues por ir de la Ciudad de México a nivel del mar, realmente el efecto del cambio de presión no afecta tanto, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, es más fácil o uno puede aguantar más tiempo corriendo a nivel del mar, ¿verdad? No tiene uno que jadear tanto para oxigenarse. Lo que hace uno al estar respirando de una manera más rápida es porque nuestro cuerpo está demandando más oxígeno. Pero si el aire es más rico de oxígeno, no tendríamos esa necesidad, ¿no? En algunos deportes los jugadores o jugadoras utilizan oxígeno para reponerse más rápidamente de una jugada, ¿no? Entonces, bueno, o por ejemplo los jugadores y jugadoras de fútbol en sus entrenamientos previos a un torneo practican a veces en montañas, en lugares altos, para desarrollar mayor resistencia, pero también para que no haya tanto desgaste, lo alternan con entrenamiento a nivel del mar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vemos cómo sí realmente influye la altitud con respecto a la demanda de oxígeno, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos mencionando más detalles de la atmósfera. Por eso a las personas las mandan, enfermas del corazón, las mandan a vivir a nivel del mar. También otro detalle que está relacionado con la altitud es el punto de ebullición. El punto de ebullición es, bueno, de las diferentes sustancias, pero hablemos en particular del agua. Es la temperatura a la que a la que hierve el agua. Entonces, hemos escuchado tal vez de manera eh, cotidiana que el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius. Sin embargo, esa es la temperatura a la que el agua hierve solo a nivel del mar. A nivel del mar, el agua hierve a 100 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, donde hay más presión, el agua hierve a 100 grados Celsius, pero a medida que la altitud va aumentando, entonces el punto de ebullición va disminuyendo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el agua hierve a unos 93 grados Celsius, mientras que en, el, en la punta del Everest, que la verdad al investigarlo, pues encuentro ahí algunas discrepancias entre los datos que se mencionan, pero vamos a decir que algunos mencionan que hierve a unos 71 grados Celsius. El agua hierve con menos temperatura, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a explicarlo de manera sencilla, pues donde hay más presión a las moléculas de agua les cuesta más trabajo pasar del estado líquido al estado gaseoso, necesitan más energía, alcanzar una temperatura mayor. Donde hay menos presión, bueno, es más fácil que se dé ese cambio de estado, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí podríamos plantear la siguiente pregunta. ¿En cuál de estos tres lugares se cuece más rápido un huevo? ¿En la Ciudad de México, en Acapulco o en la punta del Everest? O en cualquier lugar a nivel del mar, Vancouver, Sydney, etcétera, ¿no? ¿En cuál de esos tres lugares a nivel del mar, Ciudad de México o Monte Everest se cuece más rápido un huevo? La respuesta es diferente a la pregunta, ¿en cuál de los tres lugares el agua empieza a hervir más rápido? Esa pregunta creo que la respuesta es más sencilla, ¿no? Imaginemos que en los tres lugares al mismo tiempo se pone una olla con la misma cantidad de agua y con una flama igual de intensa. Entonces, bueno, al principio los tres van aumentando su temperatura de la misma manera, ¿no? En el mismo tiempo pasan de 20 a 30 grados y luego a 40 grados, etcétera, etcétera. Pero en donde empezaría a hervir el agua primero, si estás de acuerdo, sería en la punta del Everest. Llega a 71 grados y entonces empieza a hervir el agua. Ahí haciendo un paréntesis, el cambio de fase es un proceso que se da a temperatura constante. Entonces llega a 71 grados y de ahí no pasa. Cuando el agua está hirviendo, la temperatura se estabiliza, vamos a decirlo. En el Everest llegó a 71 y ya está hirviendo. Mientras que en la Ciudad de México y en Acapulco todavía el agua se tiene que calentar más para empezar a hervir. Llega a los 93 grados, Ciudad de México, Acapulco, y el agua empieza a hervir en la Ciudad de México. Y ahí se estabiliza la temperatura. Pero todavía se tiene que calentar más hasta los 100 grados en Acapulco para que el agua empiece a hervir. Entonces, ¿en dónde empezaría a hervir más rápido el agua? En el Everest. ¿En dónde se tardaría más? En Acapulco. Pero ¿en dónde se cocería más rápido un huevo? La respuesta es en donde el agua está más caliente. Entonces,
Eso sería en Acapulco, necesitaría menos minutos de cocción, ¿verdad? Porque lo que determina el tiempo de cocimiento de un alimento no es que el agua esté hirviendo, sino más bien la temperatura. Entre mayor sea la temperatura, es menor el tiempo de cocción, ¿verdad? De hecho, se dice que esos 71 grados Celsius, que es el punto de ebullición del agua en la punta del Everest, es una temperatura insuficiente para cocer un huevo. En otras palabras, un huevo podría estar eternamente en agua hirviendo en la punta del Everest y nunca se cocería. Siempre quedaría medio tibio, ¿verdad? Y en la Ciudad de México, pues se necesitan un poco más de minutos para que se cueza un huevo con respecto al nivel del mar. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasaría si seguimos ascendiendo la atmósfera? Podría ser que el agua empezara a hervir a temperatura ambiente, nuestra temperatura corporal. Entonces, esa es una entre muchas de otras razones por las que los astronautas necesitan de sus trajes, que tienen muchas características especiales, ¿no? Una de ellas es suministrarles la presión, reemplazar la presión atmosférica de la que se carece en el espacio. ¿Qué pasaría si careciéramos de presión atmosférica? Entre otras cosas, el agua de nuestra sangre se evaporaría, ¿no? Por eso en las películas de ciencia ficción, en donde a un astronauta se le rompe su casco, como puede ser la película de Gravity, entonces cuando se le observan los ojos, la boca se les ve seca, los ojos empañados, porque se perdería toda la humedad de nuestro cuerpo, ¿no? Se evaporaría y no morirían quemados porque el agua de su sangre está hirviendo, ¿no? O sea, el agua hierve a temperatura ambiente, sino más bien porque los glóbulos no podrían circular por las venas en esas condiciones, entre muchas otras condiciones, ¿no? De hecho, para evaporar algunas sustancias, como por ejemplo el café, se utilizan cámaras o campanas de vacío. ¿Qué es una cámara o campana de vacío? Pues es un recipiente sellado al que se le saca todo el aire posible, todo lo que se pueda sacar. Al sacar el aire, eso reduce la presión atmosférica y eso hace que baje el punto de ebullición y que las cosas se deshidraten. Esto es un proceso que se utiliza en el café para que no pierda sabor, porque si se deshidratara, como hemos el café soluble, por ejemplo, cuando abrimos un frasco notamos que está muy seco. ¿Qué pasaría si se deshidratara por calor? Perdería sabor y algunas propiedades, entonces se deshidrata por vacío. Entonces, en una cámara de vacío se puede ver todo lo que pasaría si no hubiera atmósfera, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos todos caerían igual de rápido, una pluma caería como una piedra. Ahí voy a poner unos videos después de este tema, en donde hay una cúpula, en donde se saca todo el aire y se deja caer una pluma como de avestruz, como de los tres mosqueteros y una bola de boliche, y ambos caen exactamente igual de rápido en el vacío, ¿verdad? También, ¿qué pasa? El sonido no se propaga en el vacío. No podríamos escucharnos unos a otros. No habría sonido si no hubiera atmósfera. Y además el agua se evaporaría, ¿no? Entonces por ahí también voy a poner un video en donde se ve como en una cámara de vacío se baja la presión y al bajarse la presión un líquido empieza a hervir. Eh, Dejamos que entre nuevamente el aire y el agua deja de hervir. El agua nunca estuvo caliente. Se puede hacer que el agua hierva a temperatura ambiente. Muchas personas tal vez si les sugiriéramos, mete tu mano al agua que vieron que estaba hirviendo, dirían, no, estaba muy caliente porque estaba hirviendo. No tenemos que asociar el hecho de que algo esté hirviendo con que esté caliente. Por ejemplo, el nitrógeno líquido lo podríamos ver hirviendo y no obstante, si metemos la mano en nitrógeno líquido, no nos quemaríamos, más bien nos podríamos congelar o cristalizar una parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque está extremadamente frío, ¿verdad? Entonces, también la presión atmosférica está relacionada con el punto de ebullición, ¿verdad? Bueno, voy a poner a continuación esos dos videos, el de la cámara de vacío para ver cómo el punto de ebullición influye el punto de ebullición está relacionado con la presión atmosférica y también con la forma en la que caen los cuerpos, ¿no? Los cuerpos caen como lo hacen por la resistencia del aire, sería diferente la caída, ¿verdad? Pero entonces, esa pregunta queda pendiente, entonces no se puede calcular la presión atmosférica con la fórmula
¿De presión hidrostática? No. Entonces, ¿cómo es que sabemos ese valor? Es que la presión atmosférica no se calcula, se mide. Y el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica es el barómetro. Y el barómetro más antiguo que existe es el barómetro de Torricelli. Bueno, pues para que este video no se alargue tanto, ahora el siguiente video del que vamos a hablar es el tema de barómetro, ¿no? Y en particular del barómetro de Torricelli. Bien, relacionado todavía con el tema, entonces, cómo funciona una olla express? Bueno, como hemos mencionado, a medida que aumenta la altitud, disminuye el punto de ebullición. No es solo por la altitud, sino por la disminución de presión atmosférica. Al disminuir la presión atmosférica, disminuye el punto de ebullición. Lo contrario también es cierto. Si aumenta, si aumenta la presión, aumenta el punto de ebullición. Y eso es precisamente lo que hace una olla express. Bueno, la mayoría sabemos que un hoyo express es un recipiente sellado herméticamente, tiene una válvula de salida, ¿verdad? Pero esa válvula se bloquea con esta pieza. Esto que va encima de la válvula también tiene un indicador que ahorita mencionaremos su funcionamiento. Entonces, bueno, si ponemos a calentar el agua en su interior, algún guiso, en su interior se irá calentando el aire, o tal vez haya un poco de evaporación, pero con que se caliente el aire que queda en esta región, entonces, en los gases, ya hemos mencionado como una regla, es una ley de los gases, a medida que aumenta la presión, siendo que se conserva el volumen constante, a medida que se aumenta la temperatura, perdón, aumenta la presión, aumenta la temperatura, aumenta la presión y junto con esto aumenta el punto de ebullición. Entonces, en el interior, mientras que en una olla destapada, una olla abierta, a nivel del mar, si ponemos a calentar agua, la temperatura máxima que alcanzará es de 100 grados Celsius y una vez que alcance esa temperatura el agua se evaporará, ya que ese proceso se da a temperatura constante, la evaporación es a temperatura constante. Bueno, en este caso la temperatura en el caso de la olla puede alcanzar mayores temperaturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mayor la presión. Bueno, en la Ciudad de México solo se puede alcanzar, el agua hirviendo solo puede alcanzar una temperatura de 93 grados. Pero en la olla tiene aire a presión, aumenta el punto de ebullición y podríamos tener alimentos a 110, 120 grados Celsius, tal vez más. Y a fin de cuentas, ¿para qué sirve? Porque lo que determina el tipo de cocimiento es la temperatura, el tiempo de cocimiento. Entonces los alimentos se cuecen más rápido. Incluso algunos alimentos no se cuecen bien en agua hirviendo en una olla convencional, ¿verdad? Así como mencionamos que un huevo nunca se cocería bien en la punta del Everest, para poder ablandar algunos alimentos se necesitan temperaturas superiores a las que se podría conseguir con una olla abierta. Bueno, también esta válvula, bueno, eso es un dispositivo pesado, más bien esta pieza que va encima de la válvula, pero cuando la presión es lo suficientemente grande, la presión del vapor en su interior es suficiente para elevarla, levantarla y disipar el exceso de presión. Entonces es un sistema de seguridad. Bueno, ya si se quiere liberar la presión de una manera más rápida, se retira esa pieza cuando ya se planea destapar, ¿verdad? Si bloqueáramos esta válvula, que a veces ocurre accidentalmente, algún alimento, un pedazo de alimento taponea esta válvula de salida, eso se convierte en una bomba de tiempo. Y pues a muchas personas les ha pasado que les ha explotado la olla express porque por muy rígida que sea, aunque sea de acero, del material que sea, tiene unas cejas que fijan la tapa en la base, pero estas con tanta presión se pueden doblar, llegar a doblar y botar la tapa, ¿verdad? Provocando incluso una explosión bastante ruidosa. Esta segunda pieza es un indicador de presión, ¿verdad? Entonces esta pieza, mientras, esto es para seguridad, cuando que planeamos abrir la olla, hay que tener cuidado porque si es muy grande la presión, pues la tapa saldría volando, ¿no? Entonces, mientras esta pieza esté botada, mientras esté levantada, quiere decir que la presión es muy alta. Cuando ya que retiramos de la estufa la olla, queremos abrirla, quitamos la pieza pesada para que se libere presión y en el momento en el que se caiga esa piececita, eso es una manera de indicar que la presión no es tan alta y ya podemos abrir con toda tranquilidad la olla, ¿verdad? Entonces también sí se pueden tener puntos de ebullición mayores, es decir, el agua sí puede estar hirviendo a más de 100 grados Celsius y también se puede conseguir con las cámaras de vacío que que el agua hierva a temperatura ambiente incluso, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado anteriormente.